Importante advertencia. Los comentarios expresados por el invitado en este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. ¿Cómo te marcó el primer fallecimiento neonatal que Mario vivió? ¿Vivió? Ok. Lloré. O sea, literalmente, sí te duele la pérdida del neonato. No estaba yo tan involucrado con el neonato, pero ver a los familiares sufriendo, esa parte te duele. Yo recuerdo que agarré, me fui al baño y lloré. Ya cuando salgo de ahí me pregunta un compañero que se me había picado, que sé qué había pasado, y no, realmente lo que había pasado era la muerte del familiar, perdón, del neonato como tal. Entonces sí me dolió bastante, duele ver a los familiares que están sufriendo. O sea, no hay evidencia que nos diga que si tú bañas un neonato diario va a mejorar. El contrario, hay evidencia que respalda el no bañarlo diario y sobre todo un prematuro que nos dice que debería ser cada 3 o 4 días. O sea, eso es una práctica que tenemos que desaparecer en UCIN, el baño diario. Mi gente, hoy estoy muy contento. Es el segundo episodio del 2026. Estamos con un gran enfermero, es Mario Muñoz, enfermero especialista en neonatología, Correcto. con amplia experiencia en congresos y sobre todo en el área hospitalaria. También tiene experiencia docente, que más adelante vamos a andar esto. Vamos a andar en esto más a fondo. Pues Mario, muchas gracias por acompañarme en este espacio que ya desde octubre lo traigo. Oye, vamos a grabar y pues no se había dado, pero afortunadamente hoy se dio la oportunidad. Pues Mario, preséntate aquí con el público que nos sigue por las redes sociales. ¿Quién eres? Tu especialidad, etcétera. Va. No, pues primeramente gracias por la invitación. Sí, es cierto, no habíamos coincidido, ¿no? Pues mi nombre es Mario Muñoz, soy enfermero especialista en enfermería del neonato, egresado por la UNAM, curiosamente siempre lo digo. También hice un curso postécnico hace algunos años en enfermería pediátrica. Y en cuestión de la docencia, pues ahí llevamos algún tiempo dedicándonos a esta parte como docente, ¿no? Y Sí. Mario, ¿qué te llamó? Bueno, primero que nada, ¿por qué quisiste ser enfermero especialista en el recién nacido? Crítico, porque yo sé algo que admiro es a ustedes, como a mí ni pediatría y mucho menos la UCI, no, como platicábamos fuera de cámaras, te tiene que gustar, ¿no? sí. Para que lleves a cabo este trabajo, pues, de una buena manera. ¿Cómo te llamó la atención? Yo supe que iba a ser intensivista desde que estaba estudiando la licenciatura. Ok. ¿Cómo fue en ti, en tu caso? ¿Cómo Ok. te gustó el recién nacido crítico, sobre todo? Ahí está medio curioso. Yo no pensaba en ningún área pediátrica. No, sí. Yo como mucho lo que quería hacer era quirúrgico. Mi sueño era Sí, mucho. quirúrgico. Dije quirúrgico, ya sabes, es la que El deja. billete. Pero en los famosos cambios de rol, yo de estar en urgencias, me mandan urgencias pediátricas, dije perfecto, sigo estando en urgencias. Y tenía yo creo como una semana y la persona que estaba en la UCIN se va a sindicato. Y pues, ¿quién era el rival más débil? Yo. Y agarran y me meten directamente a UCIN. Yo sí pensé, le caigo mal al supervisor, ¿por qué me manda a UCIN? Ya estando dentro del área, me di cuenta que no era tan malo. Como que había cosas que se me facilitaban, ¿no? Abrir accesos venosos. Por ejemplo, a veces me decía una compañera, tú abres el acceso venoso a los que no podemos. Y a los míos no podía, ¿no? Por ejemplo. Y así eran situaciones que se fueron dando. Justamente en ese año se abrió la convocatoria por parte de la UNAM, pero eran pues técnicos de hacer enfermería pediátrica. Y dije, voy a aplicar el examen, ni voy a quedar, pero quedé. Entonces ya dentro de pediatría cada vez me fue gustando más y conforme le avanzabas, te vas enamorando más de esa parte, ¿no? De la vulnerabilidad de los pacientes, por ejemplo. Pero yo siempre quería, o quise ser neonatos. Entonces, por una u otra cosa, ya sabes, no se puede. Y cuando tuve la oportunidad, me fui más hacia esa área, ¿no? ¿Por qué el paciente crítico o por qué neonatos como tal? Una, pues son más vulnerables. Dos, dependen 100% de lo que le haces Sí. y de lo que no le haces, también es sumamente importante. Y tres, viendo las necesidades y carencias por parte de nosotros mismos como profesionales, y había cosas que sabías que no se hacían de la forma correcta, ¿no? Y el afectado era el niño. Entonces eso fue lo que me fue guiando o impulsando más hacia esta parte. Y a lo largo del tiempo de mi preparación es eso. Yo siempre he dicho, entre más te prepares, la atención que le vas a dar al neonato va a ser mucho mejor. Sí, y ahorita justamente te comentaba antes de empezar el episodio que pediatría y la UCIN, que entra también ahí,
es un mundo poco explorado. Me refiero que no hay tantos congresos No, como adultos, es correcto. ni tanta literatura como en el adulto. Entonces, es un gran campo de aprendizaje definitivamente. Maestro, vamos con una preguntita Va, un poquito directa, ¿no? va. ¿Cuál es el error más peligroso que has visto en neonatología y que nadie se atreve a decir? ¿Qué dices tú? Este error se hace mucho, frecuentemente. Sabemos, mira, en el adulto es bien fácil, yo les digo. No pasa nada si se lo diluyes en 100 mililitros, pero Sí. tú sabes que en el neonato cada mililitro cuenta. Cuenta, es Entonces, correcto. ¿cuál es el error más grave que has visto en neonatología? Pues tocaste el punto clave, la medicación. Tenemos muchos errores o existen muchos errores en el proceso de medicación. Ahorita no estoy tan empapado con el adulto, todavía me vas a ir guiando, pero en neonatología, cada medicamento tiene una dilución en específica. Por ejemplo, la vancomicina cada 5 miligramos requiere 1 mililitro. Es un medicamento, un antibiótico muy utilizado, ¿no? Hay otros medicamentos como la clindamicina intravenosa que requiere una dilución especial. Dice que esa ámpula la vas a llevar a 10 y esos 10 lo vas a llevar a 260 mililitros de solución glucosa fisiológica. Me ha tocado ver que la diluyen directa y directamente después de eso hacen su floración. Entonces, es un medicamento uno que es caro. Regularmente no hay en el hospital, lo compra el familiar. Entonces, estamos echando a perder ese medicamento. Entonces, los errores dados por los procesos de medicación son los que más he notado yo que tenemos deficiencias. No saben convertir miligramos a microgramos, por ejemplo, y los microgramos para nosotros es el pan nuestro de cada día. Sí. Y yo, la verdad, y se lo recomiendo a los que quieran dedicarse a esto, carguen con su calculadora. Yo siempre tengo una calculadora cargando porque pues no soy el más diestro en matemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que las diluciones es algo importante y la medicación sobre todo, ¿no? No, y bien lo decías tú hace rato, cómprese su pupilera porque Sí, dices tú, la calculadora la traigo en el teléfono, pero el sí. teléfono lo traes En todas en partes. todos lados. Eso es un fumite, andas llevando, trayendo bacterias de todos lados. Entonces, que carguen con su equipo. Sí, Calculadora en pediatría la van a ocupar fundamental. siempre. ¿Por Sí, qué? Porque son microdosis. Yo me río me río yo solito porque digo, a ver, a mí no me gusta pediatría, pero si al pediátrico ya le puedes administrar el gramo completo de paracetamol, échelo. más fácil, ¿no? Sí, Pero son microdosis, soluciones calculadas, calculados. que tomarle laboratorios, que súbele, que bájale, sabes que ya no te va a servir, hay que tirarle, hay que preparar una nueva, que Sí, un mini equivalente de KCL, no. O sea, la neta, todo mi respeto y admiración para ustedes como enfermeros especialistas en el recién nacido. Y para la gente que no está tan empapada en el área médica, porque nos ve gente que son estudiantes o público en general, ajá. ¿qué es la neonatología? ¿Qué estudia? ¿A qué se Ok. dedica? Ok, la neonatología como tal se encarga del cuidado del recién nacido de los 0 a los 28 días, en teoría. Esa es la parte de la neonatología, ¿no? Que si bien es cierto, en un hospital no me dejan pacientes nada más de 0 a 28 días, ¿no? Pero en teoría eso es lo que abarcaría nada más. Después de los 28 días ya estamos hablando de un lactante menor, después de los 12 meses de un lactante mayor. Bueno, ya entra la parte pediátrica, pero si Ok, hablamos de neonatología es la atención del recién nacido de los 0 a los 28 días, nada va. más. Eso es importante aclararlo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, maestro. ¿Qué es lo primero que te impactó al entrar en ese mundo de la neonatología? Híjole, fueron muchas cosas, ¿no? La vulnerabilidad de los pacientes son pacientes, la mayoría críticos o muy críticos, también Sí, tenemos semicríticos. La prematuridad, tenemos muchos pacientes prematuros, hay la incidencia mayor. muy elevada, ¿no? De pacientes prematuros. Entonces yo creo que fue la parte que más me impactaba, ¿no? Como a muchos o como a todos, el miedo a manipular a ese, Sí. a ese neonato, ¿no? Entonces creo que esa fue la parte más que me causó más conflicto, verlos conectados a monitores, electrodos y te impacta un poco. Fíjate que te comentaba fuera de cámaras que yo he manejado pacientes graves de 29 días en adelante. No sé si exista o no aditamentos exclusivamente para recién nacidos. Por ejemplo, los electrodos más pequeños que yo conozco pues, son los pediátricos. Y un bebé de 29 días le abarcas Todo el tórax, gran ¿no? parte del tórax. Por ejemplo, circuito cerrado de aspiración. No sé si existan tan pequeños
Por eso se me complica a mí tanto, pues porque todo está hecho para, así lo veo yo, para el adulto Ok, o pediátrico ya más grande, ven. más grande, de 4 o 5 años, que ya le puedes tú, que para eso sí hay circuitos cerrados de aspiración, etcétera. Entonces, sí existen aditamentos exclusivos para el auxil o para los neonatos. Sí tenemos electrodos para el paciente neonatal, Los tenemos conozco. circuitos cerrados también para el paciente neonatal. Eso sí, cuando está muy prematuro, aunque esos electrodos son para el paciente neonatal, Sí, pues, a veces los cortamos un poquito, ¿no? ¿cuál es el paciente más pequeño que te ha tocado atender? El paciente más pequeño que me En acuerdo gramos. en gramos fueron como, no recuerdo si fueron 580, es que fue uno de 580 aproximadamente, ¿Vivió? y no, no, para nada no vivió. Y el otro que me acuerdo fue de 620 gramos, y se fue en un hospital materno infantil en Mexicali. Te decía que el más pequeño es como 580 gramos y el último que recuerdo fue de 620, 640, no recuerdo exactamente el peso, Órale. pero era relativamente muy pequeño, ¿no? Imagínense, público, un bebé de 500 gramos, 600 gramos, prácticamente, Una bolsita de lentejas, ¿no? De o medio sea, kilo. nada, nada. O sea, por eso la fragilidad. Yo, pues tengo amistades que se dedican al paciente en el hospital público donde trabajo, a UCIL. Me dicen, no, es que a mí no me gusta el adulto porque pues, están todos obesos, es una friega Sí. moverlos, dice, en los neonatos los agarro, dice, y los levanto rápido. No, le digo, pero eso te tiene que gustar y te tienes que preparar porque no está No, fácil atender a un paciente crítico neonato, porque sabemos que qué tamaño son los tubos endotraqueales que utilizan, por ejemplo. comúnmente, el más común que vamos a utilizar es un 3, un 3.5 o un 2.5 en casos más prematuros. Un 4 en casi, no los utilizamos al menos en la UCI casi. Oye, maestro, y yo tengo una pregunta ahí que yo sé que tú sí me la puedes responder. ¿Con globo o sin globo? Los Sin globo. tubos endotraqueales. ¿Y por qué? Ok, anatómicamente por la cuestión de la vía aérea superior es sin globo porque puede causar necrosis, pero aquí viene algo interesante. A raíz del COVID hubo un estudio que se realizó donde se demostró que un tubo con globo en un paciente neonatal también favorecía por evitar las extubaciones accidentales y evitar la reintubación. Pero si nos vamos por la parte anatómica, pues sería sin globo por esa caución de las lesiones que se pueden producir. Por eso es que se salen tan fácil, ¿no? Sí, si nos cuidamos. Oye, amigo, también otra cosa que me he dado cuenta yo es que no está como, por ejemplo, un paciente, valga la redundancia, que necesite sedación profunda adulto. Un RAS de -4, -5. Yo siempre veo a los neonatos que se Combativos. mueven, que Sí. voltean la cabeza. ¿Cómo se maneja la sedanalgesia en ellos? O sea, yo sé que son microdosis, obviamente, pero por ejemplo, ¿qué buscan en el neonato mantener a un paciente con ventilación mecánica, por ejemplo? ¿Cómo se maneja? O va a depender también, obviamente, supongo, La en base patología. a la patología, Es ¿no? Un correcto. neurocrítico, pues obviamente sedado profundo, pero yo he visto casi siempre bien despiertos a los recién nacidos. Recién nacidos. Sabes que aquí lamentablemente la sedanalgesia no se utiliza mucho. Y digo lamentablemente porque pues se intuban a veces a los pacientes en vivo literalmente, ¿no? Hombre, Pero cuando hablamos de sedanalgesia o de sedación, como lo mencionabas, es en base a la patología número uno. No estoy bien familiarizado ya con los adultos cómo se maneja la ventilación, pero los neonatos se manejan por presiones. Entonces, si manejo picos inspiratorios altos o presiones inspiratorias altas y yo tengo a mi paciente totalmente despierto, ¿qué crees que va a pasar a nivel pulmonar? pues Puede tronarle el pulmón literalmente. Entonces, ahí se manejan la sedación y relajación del neonato. Pero regularmente no se maneja, la verdad. Lamentablemente no se maneja casi. O se maneja fíjate, con dosis oh, bajas, ¿no? Como para mantenerlo un poquito. O con bolos, literalmente con bolitos, ¿no? porque en pediatría sí me ha tocado sedaditos, Ah, sí. 100%. Pediatría sí. Sí, fíjate, siempre ese ha sido y sobre todo la ventilación mecánica, mi respeto, la neta. Yo manejo en el adulto, creo yo que bien, pero siempre, no sé, siempre los veo por presión, Ajá. a los pediátricos y Sí, a siempre van a los, estar por presión. ajá, Es correcto. ¿por qué? Porque lo que ocupas tú, o sea, en teoría, tus pulmones son maduros.
En Ajá. teoría, digo, porque no estamos hablando de una patología, tu corazón no es tan bueno, en teoría, porque estás más avanzado en edad y demás. El neonato lo contrario, el corazón suele ser algo más sano, pero los pulmones suelen ser inmaduros, sobre todo en el prematuro. Yo ocupo esa expresión para mantener reclutamiento alveolar como tal. Entonces le manejamos presión, aunque hay parámetros fisiológicos que manejamos. No sé bien ustedes cómo manejan las cuestiones del FIO2 y demás. El FIO2 en el paciente prematuro es como nuestra lucha constante. Queremos mantener el menor FIO2 posible por la cuestión de la retinopatía del prematuro, por ejemplo, y las presiones siempre se buscan bajas, ¿no? Dependiendo de la patología, pues a lo mejor hay que elevarlas. No sé, lo inicial sería de 14, una presión inspiratoria, pero hay pacientes que tienen 33, 30, 28 de presión inspiratoria. Entonces ya son presiones muy elevadas y pues si no los sedamos, ese sí nos van a provocar algún tipo de barotrauma, ¿no? Pero es prácticamente por la madurez a nivel pulmonar. Aquí algo que tiene mucho que ver y algo importante recalcar son las semanas de gestación. No es igual un recién nacido pretérmino de 36 semanas de gestación, uno a término de 38, a un prematuro de 34, 32 o un prematuro extremo de 28 semanas de gestación. Entonces sí tiene que ver mucho las semanas de gestación por las cuestiones ventilatorias. Órale. Siempre me ha tocado verlos por presión cuando me han dado ahí de metiche y siempre me hice esa pregunta. Entonces ya me queda un poquito más claro. ¿Qué cosas nadie te advierte antes de trabajar en UCI? Ay, que nadie te advierte probablemente que el personal es muy especial. Si hablamos de cosas muy generales, que los pediatras suelen ser un poquito especiales y creo que nadie te advierte de esa parte emocional que te llevas también a casa, esas cargas emocionales. Actualmente no me pasa como antes, tengo no sé, como 14 años ya en la UCI, entonces ya no me pasa como antes, pero antes sí te llevabas con esa carga emocional de los pacientes, pues con patologías un poquito complicadas o que el paciente que fallecía, ¿no? Entonces esa parte emocional creo que sí te pega y te pega bastante. Sí, pues sí, a veces perder a un adulto es traumático. Sí, Imagínate un recién a nacido, un ¿no? niño es Que correcto. bien lo comentabas tú en tu ponencia que diste hoy en el simposio. Pues sí, definitivamente hay que trabajar mucho pues la parte de la salud mental que Sí, está bien en boga hoy, que tanto yo como que trabajo con adultos, ahora ustedes que trabajan con pediátricos y recién nacidos, pues es una parte fundamental. ¿Qué utiliza Mario de escape? Me refiero a actividad fuera del hospital para que tú digas tú, "Ah, despejo mi mente, hoy ¿no? despejo mi mente". Sí. Va a sonar tal vez muy superficial y muy banal, ¿no? Pero algo que a mí me ha servido mucho es hacer ejercicio. Yo llego al gimnasio, te contesto si quiero un mensaje, si quiero no te contesto. Son mis 2 horas para mí y Sí, me las tomo muy en serio. Algo que yo he aprendido a través del tiempo, a no saturarme uno de trabajo y dos, darme ese tiempo para mí. Creo que a veces nos hace falta porque estamos tan ocupados con las actividades diarias que nos olvidamos de esta parte, ¿no? Entonces, a mí esto me ha funcionado mucho. Trato de desconectarme, ¿no? Y una recomendación para todos es, una vez que salgas del hospital, no te lleves lo que en el hospital pasó. Porque yo lo viví, yo salí del hospital y me llevaba a casa lo que en el hospital pasaba y estaba pensando en ya ir a trabajar y que volviera, no sé, todo ese escenario. Ahora no, digo, salí del hospital, dejo lo que pasó en el hospital o las consecuencias del hospital y me quedo con mi vida pues, cotidiana, ¿no? Porque si no, sí llega un punto en el cual nos afecta un poco, ¿no? La situación hospitalaria. definitivamente yo duré casi 8 años, lo platicábamos fuera de cámara también, con dos empleos, uno en la Sí, priva y uno en el público, hasta que dije, ya basta. chavas, es Ni correcto. más rico ni más pobre, dije yo, volví a retomar el ejercicio, que es algo que me gusta hacer. O sea, antes por vanidad, ahora por salud, Por cien por salud, ciento sí, Sabemos que la sarcopenia sí, eso me da miedo. a mí me da terror Sí, también porque yo que trabajo con adultos, el ver a un paciente, está sarcopénico, tiene más riesgo de mortalidad. sí, claro. Y hay obesos con sarcopenia, ¿no? Ojo, existe la obesidad sarcopénica. Es pura grasa meramente, Sí. con muy poco músculo. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Volviendo a tu escape, tú haces ejercicio y ese tiempo pues lo dedicas 100% Para para mí, ti. sí, para mí 100%. Definitivamente es un muy buen escape y yo creo que muchos lo hacen. Hay gente yo conozco gente que tiene años, pero muchísimos años con dos trabajos. Sí,
pero tú los ves físicamente cansados, los ves mentalmente agotados Agotados. también. Entonces, definitivamente el consejo aquí para las nuevas generaciones es que eh, salgan al hospital si es que se van a dedicar a la vida hospitalaria, Claro. porque sabemos que enfermería puedes trabajar en muchísimas otras cosas. Salgan del hospital y dejen el hospital ahí Sí. y sigan con su vida cotidiana normal. Sabemos que a veces a muchos les cuesta separar esa parte tanto de casa hacia el hospital, que llegas enojado y a los pacientes Sí. los maltratas, Es correcto. o al revés, que sales, que se fallece un paciente o te frustraste porque no hay un material o algo y vas y rematas en tu casa. En tu casa, ¿no? sí. Entonces, tratar de separar esa parte que es fundamental para un equilibrio en el día a día de nosotros. Mario, ¿qué errores comete más el personal de nuevo ingreso a las áreas críticas como la UCIN? Y bien lo decías tú, antes de que me respondas esa pregunta, yo tengo catalogadas a las enfermeras de UCIN. Ota, si a nosotros como intensivistas adultos nos catalogan de presumidos, egocéntricos, de todo, y yo las entiendo a las de UCIN. A ver, no. ¿Por qué? Porque es un neonato, 1 kilo, 1,200, donde cualquier intervención que hagas o dejes de hacer, Sí, es correcto. el paciente así se puede deteriorar y fallecer. Yo trato de comprender esa parte de que son muy celosos con su trabajo. Pero, por ejemplo, cuando llega personal nuevo al área de UCIN que no tiene experiencia, que a lo mejor son especialistas, pero que no tienen experiencia como tal en el actuar diario de un paciente Sí. crítico neonato, ¿cuáles son los errores que tú más detectas que se cometen en la atención de esos pacientes con el personal de nuevo ingreso? Ok, bueno, podemos hablar de muchos errores, ¿no? Pero yo creo que la falta de observación o la capacidad de observar. Como lo mencionaba ayer, ¿no? El neonato siempre nos va dando las pautas o nos va dando esos signos de alarma, pero a veces no saben detectar. No saben detectar, entonces el paciente ya se nos complicó cuando no se tuvo que haber complicado, ¿no? Y en cuestión del personal de nuevo ingreso, ya que es especialista, porque al fin y al cabo salimos de la escuela y tú sabes que te vas Sí, formando conforme los años, ¿no? definitivamente. Yo creo que aquí lo principal es nuestra actitud. Todo a llegar con esa actitud de aprender también, porque si llegamos de yo soy el especialista, yo esto y lo otro, pues tampoco no se puede, ¿no? Entonces esa parte también es importante reconocerla. Y esto de que dices que como que el medio ambiente hospitalario en el UCIN es medio tenso con el personal, sí es cierto. Yo siempre lo he dicho, yo soy querido por muchos, pero odiados por otros tantos. Entonces yo prefiero que me odies por intentar hacer las cosas bien y hacerlo mejor con mis pacientes que intentar quedar bien contigo y que mis pacientes no estén teniendo resultados Sí. favorables. Entonces sí soy un poquito o muy especial en esa parte. Fíjate que somos, y bien lo comentaba René ahorita también en su ponencia, somos muy criticados por capacitarnos más Sí, y querer aprender lo nuevo. Somos mal vistos. Si fuéramos huevones, no pasa nada. sí, Sí, pero como queremos ajá, hacer un cambio significativo, a final de cuentas, el que se beneficia o se perjudica es el es el paciente. paciente. Sí, Entonces, no sean así. Entonces, sabemos que somos celosos porque tenemos que ser celosos con sí. nuestro trabajo, porque pues, hay vidas En riesgo, en ¿no? riesgo y definitivamente es como dice aquí Mario, tienes que llegar con la actitud, ¿sabes qué? Sí, soy especialista, pero no tengo experiencia, estoy dispuesto a aprender aquí de todos ustedes, vamos conforme a la marcha. O Sí, sea, llegar con esa humildad, pues no porque vaya recién salido de la especialidad vas a saber todo, ¿no? Sabemos que lo que dice el libro es una cosa, pero muchas veces lo que está en la realidad y ya con la presión que es sientes otra. del pediatra, del familiar, de los compañeros, que no desayunaste, que te desvelaste, Sí, que vas totalmente de acuerdo. enfermo, eso repercute al final de cuentas en la atención de calidad o no en los pacientes, Sí, es ¿no? correcto, sí, o sea, la parte de la humildad, sobre todo, o sea, ahorita que dices eso de que repercute, me ha tocado ver compañeros con especialidad y en el momento de una urgencia se bloquearon, Sí. no supieron qué hacer, no pudieron preparar tal vez una adrenalina. Ujú. Yo antes, y todavía me pasa, no, pero acá, no como antes, me desesperaba mucho y empezaba a alzar un poquito más la voz, ¿no? Pero yo también he ido aprendiendo esa parte, ¿no? Que hay mucha gente que ante la urgencia se bloquea. No sé si te pasa a ti o no, pero me pasa mucho en la urgencia. Es como si por mi mente pasara una película. O sea, como que sé que sigue Sí, y en automático. no me bloqueo. O sea, Sí, es como si se abriera un libro en mi mente. sí, Es bien así es, curioso y todas las ideas surgen, ¿no? Entonces,
Así me pasa. Pues yo creo que aquí lo importante es, uno, aprender a relajarse un poquito, ¿verdad? Con los Sí. compañeros, porque si también les hablamos un poquito golpeado, lo bloqueas. Sí, Y el otro, pues ponerse a estudiar. Ahora sí, tienes un montón de recursos, Felipe. O sea, hay cursos, diplomados en línea, hay capacitaciones que son gratis, que sí. solamente si quieres constancia te cobran. Entonces, creo que recursos hay. Y lo que mencionabas, el que te critique es el que menos hace, Sí, lamentablemente. definitivamente siempre pasa así. Sí. Oye, Mario, vamos con temas más técnicos, clínicos, ¿Va? quizá. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ya mencionaste unos pocos. ¿Cuáles son los signos de alarma neonatal que no pueden ignorarse definitivamente? Sabemos que, pues yo no doy ACLS como Ajá. tal, pero damos capacitación continua al personal de enfermería. Y mencionamos que la principal causa de paro cardiorrespiratorio en el pediátrico, pues es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, ¿cuáles los signos de alarma del recién nacido que no se pueden ignorar? Definitivamente, tanto en casa para las mamás Ok. Ajá. o la gente que tiene bebés recién nacidos en casa, como para el personal que está atendiendo a un paciente vulnerable en auxilio. Yo creo que algo que no debemos de olvidar ni en casa ni en hospital es la parte respiratoria. Sí, Yo siempre le digo a las mamás en el plan de alta, cualquier cosa anormal que usted detecte, cualquier cosa, o sea, porque a veces queremos decir esto y esto, pero cualquier cosa que usted sí, ¿no? detecte que no vea correcta, eso ya sería un signo de alarma para una mamá. En un hospital, oye, si tú estás viendo que tu bebé tiene un patrón respiratorio un poquito acelerado, taquipneico, por ejemplo, que la coloración ya le está cambiando, por ejemplo, entonces eso me está diciendo que el paciente te está requiriendo auxilio, ¿no? Tú ves un paciente con bien taquipneico, con un esfuerzo respiratorio, sobre todo si es prematuro, es un paciente que se te va a cansar. Y si no haces una intervención oportuna, ese paciente a lo mejor no termina en un CPAP, ya termina en un tubo, siendo porque no le puse a lo mejor un CPAP de inicio temprano. Entonces, yo creo que la parte respiratoria, al menos en nosotros, es la parte que más nos afecta. Ya lo metabólico también viene, lo cardiovascular también viene, pero la parte respiratoria, hay algo bien importante, la parte térmica, que no se les enfríen los neonatos. Un neonato que se enfría es un neonato que nos va a dar muchos problemas, ¿no? Al enfriarse va a consumir ácido láctico, va a consumir glucosa, va a consumir surfactante. ¿Y qué va a llevar a este paciente? A una dificultad respiratoria. Y nada más porque se te enfrió. Entonces también es algo bien Ah, ok. importante, la parte de la eutermia. Es estar ahí sobre ellos, Literalmente, ajá, porque ahorita está bien, ¿no? Y pum, a la media hora, ay, se enfrió, sí. bajó medio grado. No, no, no. ¿Cuáles, vamos, los signos vitales, tanto para público general como para el personal de enfermería nuevo, que hay que tener más hincapié en vigilarlos en el neonato? Ok, fíjate, qué bueno que especificaste el neonato, Sí. porque si no tendría que hablar del No, lactante menor, del neonato, lactante mayor, del pediátrico y 100% demás. neonato. En el neonato, algunas guías que utilizamos como referencia la frecuencia cardíaca entre 120 y 160. Ok, que tu paciente tiene 165, ahí está taquicárdico, pues a lo mejor está llorando. Pero si tienes un paciente que no está llorando, y está en 165, no esté quieto, irritable, a ver qué está pasando ahí, porque tiene esa taquicardia, ¿no? En cuestión de la referencia como 120, ahí trae 110, pero está profundamente dormido, no Ujú, pasa nada, no te ok. asustes. Pero si tiene una taquicardia sostenida, de 98, 100, a ver qué está pasando. Problemas cardiovasculares es lo más seguro. O bradicardia, O ¿no? bradicardia, es correcto. En cuestión de la frecuencia respiratoria, bueno, en neonatos manejamos de 40 a 60 respiraciones por minuto. Ok, mi paciente tiene taquipnea, que es a lo que me refería con una respiración superior a los 60 en este caso. ¿Por qué tiene taquipnea? ¿Es sostenida? ¿Hay esfuerzo respiratorio o son salvitas de polipnea que de repente respira acelerado y a lo mejor ya se calmó? Entonces, las dos cosas tendríamos que valorar. La taquipnea es transitoria y suele remitir con oxígeno, a diferencia de la polipnea, que esta no requiere 100% oxígeno como tal. A lo mejor en el momento de dar la toma como tal, sí, porque pues, el paciente puede agitarse, se puede cansar. Entonces, sería otro punto importante, la frecuencia respiratoria. Y el último, pero no menos importante, para no hablar de tensión arterial, porque tendría que hablar de percentiles, es la temperatura, otra vez. La temperatura es bien importante. Súper Es- importante mantener a un neonato eutérmico. Nada más hay que aclarar, un paciente que presente una asfixia perinatal no lo puedo mantener en 36,8, 37, porque va a haber destrucción a nivel neuronal. Lamentablemente aquí en Baja California no contamos con el CoolCap, que es la hipotermia terapéutica inducida. ¿Qué hago yo en este tipo de pacientes? Mantengo la cuna en manual y lo mantengo un poquito más abajo de la parte
eutérmica, perdón. Esto con la intención de proteger Órale. el cerebro. Ah, Pero si es un neonato en otras condiciones, la eutermia. Siempre entre 36.5 y 37.5 puede ser el neonato. Está en 37, no pasa nada, relájate. Porque también he escuchado por ahí, ¿tiene fiebre? No, no es fiebre. El término fiebre ya no existe. ok. Para que pongan ahí énfasis, sobre todo los estudiantes que se quieren dedicar a eso y los Las mamás en casa. mamás, papás en casa, sumamente importante. Eh, ¿Cuál es el procedimiento más crítico a tu criterio y Ajá. experiencia y por qué? Intubar, poner un central, no sé. ¿Cuál se te hace tú? Ah, este es el procedimiento más crítico que se hace en un paciente neonato. Híjole, creo que hay varios procedimientos críticos, pero O voy a los. hablar de uno básico, la intubación endotraqueal. Un paciente mediante la intubación endotraqueal, si no se hace de forma adecuada, ya está llevando quién sabe cuántas virus, bacterias y demás a la vía aérea, porque de repente no pueden, dejan el tubo a un lado, Sí. creo que ya lo has vivido, Sí. y o sea, y todo eso va a la vía aérea, y después se preguntan por qué el paciente adquirió alguna infección nosocomial, ¿no? En cuestión de la intubación, ¿dónde debe quedar el tubo? No hacen mediciones, lo avientan hasta donde Dios les dio a entender, y también la parte de la ventilación, las presiones. Ahora, si hablamos de los accesos centrales, bueno, pueden causar algún neumotórax, por ejemplo, con un catéter central. O tenemos pacientes que han presentado bradicardia e inclusive, esto está bien interesante, inclusive con un percutáneo han quedado en paro. Entonces, ustedes lo pueden ver Órale. como, es un catéter percutáneo, ¿no? Central periférico largo. Pues sí, por un catéter periférico largo, un paciente cayó en paro cardíaco. Yo creo que aquí lo importante es individualizar a cada paciente, número uno, y dos, que todos los procedimientos pueden tener un riesgo significativo. Entonces, en todos hay que actuar con cautela. Bien. ¿Cuáles son las prácticas obsoletas que deben desaparecer en la atención del Gracias. Esta paciente pregunta me encantó. neonato crítico? Esta pregunta me encantó. Número uno, y lo dije creo que ayer y hoy en el Congreso, el uso del Rosier. No utilicen Rosier, el Rosier está totalmente Escuchen. contraindicado. A nivel musculoesquelético, no hay una buena proporción, o sea, los hombros, las escápulas totalmente retraídas por el Rosier. Y a veces es muro como el que queremos aquí en Tijuana, no fronterizo. Otra práctica totalmente fuera de contexto, y eso lo mencionaste tú el año pasado en el Congreso, los lavados bronquiales rutinarios. No existe un lavado bronquial rutinario. Lo ideal es que auscultes a tu paciente, que valores a tu paciente, para hacer una higiene pulmonar, ¿no? Lo ideal, otra cosa, es que tengas una cascada funcional, humidificación, Activa. importante. Y las irrigaciones, Felipe, agarran solución fisiológica y la meten como si fuera, no sé, cuando lo ideal sería de 0.2 mililitros por kilogramo de peso. O sea, es prácticamente nada, ¿no? Y otra práctica que esa ha sido un pleito de cada día, e inclusive te lo voy a compartir. Por ahí quisieron llamarme la atención y contesté de una manera muy diplomática: los baños de rutina. No hay una indicación No. clara para los baños rutinarios en la UCIN que quieren bañar diario al neonato. Una vez me dijeron, el especialista no baña pacientes. No baño y no voy a bañarlo porque no hay una necesidad de bañarlo y de exponerlo. ¿Por Claro. qué? Cuando ciertos personajes hicieron referencia a esto, le dije a la jefa de enfermeras, ok, jefa, porque me dijo, Mario, te encargo que bañes pacientes. Y ok, jefa, hágamelo por escrito. Nada más que le recuerdo que yo le voy a contestar por escrito y le voy a contestar fundamentado. O sea, no hay evidencia que nos diga que si tú bañas un neonato diario va a mejorar. El contrario, hay evidencia que respalda el no bañarlo diario, y sobre todo un prematuro que nos dice que debería ser cada 3 o 4 días. O sea, esa es una práctica que tenemos que desaparecer en UCIN, el baño diario. O sea, no los bañen diario, no tiene beneficio. Sí, de hecho, incluso en los adultos ya están contraindicados los baños de esponja. Ahora Mira, desconocía eso. la literatura te dice que lo tienes que bañar en seco con toallas de clorexidina. Aseos generales, ajá. Ajá. Y nada más. O sea, y siempre. Mira, es que esa es la diferencia. Y no me vas a dejar mentir. La diferencia de un especialista capacitado y, y actualizado en reclamar ese tipo de cosas. Sí. ¿Lo bañaste? La fecha del equipo. Ya sé. O sea, esa es la mentalidad que necesitan cambiar y sacarse, con todo el respeto para los licenciados, los enfermeros generales, sacarse ya. Y sabes que soy especialista, me enfoco en que el paciente crítico sobreviva Y esté bien. y Claro. darle la atención que requiera. No va a hacer nada si me enfrento al equipo.
al término del turno o se me pasó porque el paciente cayó en paro. Es correcto. No va a pasar nada. Yo les digo, de mugre no se mueren. No, claro O que sea, no. por favor, sáquense eso de la cabeza y qué bueno que lo mencionas. Yo le menciono a los adultos. Ya están contraindicados los baños de esponja, baño en seco con toallas de clorexidina. Si no hay, que es lo más seguro en el sector público, aseo genital. Si el paciente deambula, que se bañe Que se real. bañe, claro. Y se acabó el problema. Mario, vamos a entrar a un enfoque humano y más emocional, ¿no? Es una pregunta un poco fuerte. ¿Cómo te marcó el primer fallecimiento neonatal que Mario vivió? Ok. Lloré. O sea, literalmente, sí te duele la pérdida del neonato. No estaba yo tan involucrado con el neonato, pero ver a los familiares sufriendo, esa parte te duele. Yo recuerdo que agarré, me fui al baño y lloré. Ya cuando salgo de ahí me pregunta un compañero que se me había picado, que sé qué había pasado, y no, realmente lo que había pasado era la muerte perdón, del neonato como tal. Entonces sí me dolió bastante. Duele ver a los familiares que están sufriendo. Sí, más cuando era un bebé muy deseado Sí, y más cuando ellos hicieron todo bien, consultas es correcto. prenatales, todo. Sabemos que yo les digo, no sé cómo parían antes las mamás, Más claro, porque hoy, ahora con tanta tecnología, hay muertes tanto maternas como fetales, ¿no? fetales. No quiero imaginarme antes. Ahora entrando a lo más humano y emocional, código mariposa. Código mariposa. ¿Qué es el código mariposa? Yo siempre lo he dicho, cuando fui pasando, pues roté por la Toco y me tocaba ver algo muy cruel, te lo voy a compartir aquí. ¿Qué pasaba? Y ya lo has comentado tú en tus conferencias, ¿no? A lo largo de tus ponencias. Que estaba la mamá con su retoño Sí, chapeteadito, el chamaco sano, aquí en su pecho. Y a un lado, la mamá que acababa de de perder a su perder. bebé, junto con todos, Sí. ja, 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 aquí. Y no me quiero imaginar el dolor que estaba pasando esa paciente al ver a, a ese bebé sano con su mamá, su Sí, papá, su familia. Y va muy ondado al código mariposa. es ¿Qué es correcto. el código mariposa? Pues mira, el código mariposa con palabras sencillas, no es un protocolo de atención hospitalaria que busca humanizar la atención que estamos brindando a nuestras madres, ¿no? Tanto en la parte de la pérdida gestacional, perinatal o la pérdida neonatal como tal. Este protocolo como tal busca una identificación, en este caso la colocación de una mariposa en cabecera, en el expediente, en la puerta del paciente, que haya separación, como lo mencionas tú, de estas madres, que no estén con las mamás que tienen hijos. Sí. También es sumamente importante que tengamos una creación de recuerdos, huellitas, un cabellito, un mechoncito de cabello, por ejemplo, algo que sea significativo para la madre. Ok, no llegué a la parte neonatal, me quedé en la parte perinatal, en la parte gestacional. A lo mejor solamente fue gestacional el ultrasonido que se hizo la mamá. Probablemente lo único que tiene. En la parte perinatal, bueno, a lo mejor la ropa que la mamá quiso ponerle a su bebé. La parte neonatal, el cordón umbilical, por ejemplo. Entonces, esta parte es lo que busca el código mariposa y el tener un espacio donde esta familiar o estos familiares puedan despedirse de forma digna de lo que es el cuerpo de su bebé. Es algo sumamente fuerte, la verdad. Sí, Y más te digo cuando era muy esperado que hicieron todo bien sí, y más sin embargo sabemos que se pueden complicar por cualquier cosa, ¿no? es correcto. Oye, Mario, ¿cómo se maneja emocionalmente volviendo a la pregunta anterior, el fallecimiento neonatal? ¿Cómo tú Ok. como enfermería lo manejas? Ok, fíjate que algo interesante aquí es desde cambiar tu tono de voz a un tono más empático, por ejemplo, con la familiar, a la validación de sus emociones, en darles el espacio suficiente para que puedan despedirlo. Mamá quiere tocar a su bebé, quiere abrazarlo, quiere cargarlo, o sea, darles todas esas partes de validaciones emocionales a la familia, ¿no? Porque anteriormente pasaba, la verdad, que era como que falleció el bebé, ok señora, tenemos mucho trabajo, 5 minutos, lo ve, nomás para que lo vea y ya es todo. Pero ¿qué pasa con esa parte emocional o ese choque que tiene el paciente? Esa parte es importante, ¿no? La parte emocional o de la validación de las emociones de estas personas. El último paciente que tuvimos que falleció ya hace algunas semanas,
algo que me agradó mucho y fue la mentalidad o el cambio de mentalidad con los médicos, ¿no? Que es mi pleito a veces, debo de confesarlo, ¿no? Le dije al doctor, doctor, va a pasar la mamá y va a pasar los abuelitos. Ah, sí. Dije, hasta raro se me hizo. Se me hizo súper raro. Y luego, doctor, ¿sabes qué? También va a pasar la abuela es paterna, porque nos olvidamos siempre la parte paterna, ¿no? Sí. No hubo ningún problema. Estuvieron las dos abuelas, estuvieron obviamente los papás durante quién sabe cuánto tiempo, la verdad fue mucho tiempo. E inclusive llegó el cambio de turno, el bebé nos cayó en paro exactamente en el cambio de turno y el comportamiento de las compañeras fue un comportamiento súper empático, súper empático. Ese día salí un poco más tarde de lo normal y le digo a la compañera, ¿sabes qué? Da la oportunidad a mamá de que pues, si quiere cargar a su bebé lo cargue, o sea, que se pueda despedir. No, sí, se me sin problema. Entonces, creo que esta parte o este cambio de mentalidad que el hospital ha tenido, que no ha sido fácil, debo de admitirlo, creo que es un gran avance para nosotros. ¿Cómo enfocabas eso? ¿Cómo has batallado en implementar el código mariposa actualmente en el lugar donde laboras? Sabemos que los hospitales públicos, Sí, es la complicado. sobrecarga, el espacio, etcétera, pero bien lo comentabas tú en tus ponencias, pero coméntaselo aquí a la gente. ¿Cómo eh, lo han tomado? ¿Cómo se ha manejado en tu hospital? Mira, realmente somos nuevos. Apenas vamos a presentar mañana la cuna fría como tal. Ahorita te cuento un poco de eso. Para mí fue una necesidad. Como lo mencionabas trato en el congreso, yo en mis rotaciones, yo decía, ¿por qué en este hospital tan grande se puede y en el mío que es relativamente pequeño no se puede? Entonces por ahí tuve la oportunidad de tener una capacitación del código mariposa y para mí causó mucho impacto. Hace exactamente un año yo le comentaba a mi jefe de enfermeras, ¿sabe qué? Me gustaría que se implementara esto. Mi idea y mi visión, Felipe, no era lo que se ha logrado, era nada más que se le diera oportunidad a la madre de poderse despedir. Yo nunca pensé con tener una sala, con tener ciertos aparatos o cosas, jamás pensé eso, te soy honesto. Mi idea era eso. Y me dijo, ok, Mario, pero ¿cómo que me lo des por escrito? Tuve buena respuesta, pero querían por escrito. ¿Qué pasó? Me tuve que poner a estudiar un poco de tanatología, estudiar un poco de lo gestacional, arcoíris y demás. Ya que me puse a estudiar e investigar, le empecé a armar el protocolo. Para eso te estoy hablando que pasaron como 5 o 6 meses mínimo, fue mucho tiempo. Y en octubre del año pasado, yo le dije, ya le tengo su escrito, pero después de meses, ¿no? Se lo presenté, lo revisó, no pasó mucho tiempo y me dijo, ya lo hablé con dirección, nada más que ocupamos que lo presentes en el hospital. Pues ahí voy al hospital. Estaba jefe de urgencias, jefe de neonatología, estaba dirección, subdirección, enseñanza, y se los vendí como un producto. ¿Por qué se los vendí como un producto? Porque ocupaba yo el visto bueno. Les dije, miren, vamos a ser el primer hospital a nivel estatal en tener implementado como tal un código mariposa. Siempre se habla de los primeros, no de los segundos, no de los terceros, en los beneficios a las familiares y empecé a vendérselos como un producto como tal, ¿no? Y curiosamente llega a la asociación o la fundación, coincidimos hasta en fechas y las puertas se abrieron. Las puertas se abrieron, el doctor que tenemos como director ahorita le dio el visto bueno, enseñanza le dio el visto bueno, bueno, más fácil, todos los que estaban ahí presentes le dieron el visto bueno e iniciamos con el protocolo. Se nos ha asignado un cuarto para las mamás de gineco, se va a pintar, se van a comprar cortinas moradas, la fundación creo que por ahí va a poner algunas frases en las paredes, se nos asignó un cuarto muy pequeño, pero ya el arquitecto diseñó cómo va a quedar estructurado. Y uno de los retos era la cuna fría, cuesta alrededor de 80,000 pesos. ¿Qué es la cuna fría? A la cuna fría es como si fuera una especie de bacinete que tiene una especie de manta, lo cual va a permitir mantener la Se conserva. temperatura, es correcto, del bebé por más tiempo sin que presente los cambios fisiológicos que presenta. La fundación la consiguió. ¿Qué fundación es? Porque no hemos mencionado el nombre de la fundación para que la gente vaya y lo siga. Espacio de duelo, si no ahorita al último Me les lo dejas, mandas sí, y lo ponemos aquí. porque no recuerdo, es que me acuerdo del nombre de una de las fundadoras, Hanaí, pero se me olvidó el nombre de la fundación, Espacio de Duelo, sin temor a equivocarme, están en Instagram. Entonces, gracias a eso y al apoyo que ellos nos dieron y la apertura al hospital, porque tú sabes que si el hospital no Sí, nos da apertura, sí, no se hace nada. definitivamente nada. Se ha logrado todo y se logró tanto que ya mañana lo presentamos ya oficialmente ante autoridades. Creo que va a ir el del TIF municipal y algunas personalidades importantes, medios de comunicación, y creo que es un avance. El personal hubo resistencia, ya sabes, como que el trabajo y el espacio y siempre hubo resistencia, pero creo que afortunadamente la visión ha ido cambiando. Hubo alguien que me dijo, me vas a dar más trabajo.
no vamos a decir nombres ni especialidades. Y le dije, no, el trabajo lo voy a hacer yo. O sea, te aviso porque es alguien que tengo que avisarte, pero el trabajo lo voy a hacer yo. Entonces realmente sí he habido obstáculos, pero creo que han sido más los beneficios que los obstáculos que hemos tenido. Fíjate que qué bonito que haya personal tan comprometido con la labor como tú, que verdaderamente es lo que estamos buscando con todo este tipo de espacios, los congresos, todo, que vean, veamos que se puede hacer mucho por enfermería. Sí. Y claro, ejemplo es el tuyo, ¿no? Vas a ser pionero y siéntete muy orgulloso por ese gran logro que vas a conseguir a esta parte tan olvidada, ¿no? Que es el final de la vida. Sí. Entonces, es algo que tenemos que trabajar muchísimo, tanto en adultos como en pediátricos. Duele más, no es que no duele el adulto, pero duele más un recién nacido que acaba de nacer, valga la redundancia. Entonces, pues qué bien. Si me mandan las redes sociales, las Sí, ponemos te voy aquí a para mandar, que la sí. gente vaya y siga a esa fundación. ¿Qué le dirías a un enfermero que está viviendo una muerte neonatal por primera vez? ¿Qué hubiera gustado que le dijeran a Mario ese día que te metiste y lloraste en el baño? Yo creo que una palabra tan sencilla es que no era malo llorar. Yo creo que el sentirnos vulnerable ante una pérdida no nos hace menos profesionales. Nos han inculcado, y creo que Sí, fue nuestra formación, como que esa parte emocional no la deberíamos de tener, pero yo creo que eso, que validaran la emoción y el sentimiento que estás viviendo, porque, bueno, yo no soy padre, no sé si tú lo eres, no. y no he tenido una pérdida, obviamente, neonatal, pero sí duele ver a los papás cómo están sufriendo, y más como lo mencionabas tú, hemos tenido muchos casos de papás primerizos, papás muy jóvenes, pero papás que deseaban ese bebé y por lo que tú quieras, no se logró. Y te duele ver cómo les está doliendo a ellos. Entonces yo creo que esa parte de la validación de emociones, que no te juzguen, ¿no? Esa parte, Sin mencionar, siempre respetando la privacidad, un caso que nunca vas a olvidar. el que mencioné hace rato en el congreso. No era un paciente neonatal, era un paciente pediátrico, una estenosis aórtica. Era un viernes, pues se atravesaba fin de semana, se atravesaba un lunes festivo. La paciente tenía que ser trasladada a Hospital General Tijuana y cayó en paro justo antes del enlace. Ese día yo a esa paciente la peiné, yo ni sé ni peinar, ¿no? Con trabajo me peino yo. La dejé lo más presentable posible, acomodé las bombas de difusión, acomodé todas las líneas, que no se mirara desordenada. Le puse un gorrito. Traté de dejarla muy presentable para cuando fuera la hora de la visita, ¿no? Llega el papá, papás muy jóvenes, no recuerdo la edad, y se muere la paciente. Se muere y realmente me dolió ver el sufrimiento, como les comentaba en el congreso, ¿no? Que yo no miraba a mi paciente y el papá la tenía en el suelo llorando. O sea, y eso fue muy devastador para mí, ¿no? Tanto fue así que para que yo deje de comer es porque me siento mal. Llegué a casa, llegué directamente a mi cuarto, no quise ni comer. O sea, yo creo que fue una de las muertes que más me marcó. Decir en un sistema, un día festivo, el no tener un especialista. O sea, todas esas cosas que te hacen cuestionarte qué hubiera pasado si hubiera estado los especialistas, si no hubiera sido festivo. O sea, que no hubieran sido tantos días los que tuvo que demorar ese paciente para recibir atención. Definitivamente a veces sí es frustrante. Son cosas que se nos salen de las manos, ¿no? Y siempre lo he dicho yo, enfermería, va a haber llueva, trueno, relampaguee, siempre hay enfermería, ¿no? Sí, Pero no podemos nosotros resolver todo definitivamente. Qué caso tan fuerte. Eh, Vamos más saliendo ya un poquito de lo emocional. a ver. Vamos un poquito más en consejos y futuro. ¿Qué recomendarías tú neonatología a alguien que esté en formación de licenciatura, de que sea estudiante, pasante? Dijeras tú, oye, yo te recomiendo que hagas neonatología. Ok, número uno, si hablamos o poniéndole un orden, que lo hagan porque les gusta. Realmente tiene que gustarte la parte de la neonatología. O sea, si yo voy a hacer neonatos para decir soy neonato o soy pediátrico, de ahí estamos mal. Tiene que realmente gustarte. O sea, tiene que gustarte lo que vas a hacer, comprometerte con tus pacientes y algo bien importante, la actualización continua.
porque nos olvidamos de esta parte. Si le van a entrar al mundo de los neonatos, hay que leer mucho, hay que estar investigando mucho, porque el neonato nos va dando pequeñas señales, pero si no sabemos identificarlas, ahí es donde vamos a tener problemas, ¿no? Eso sería lo principal. Y espero que no me vayan a funar por este comentario que voy a decir. Si pueden hacerlo presencial, muchachos, háganlo presencial, porque pues no hay como lo presencial, venga, ¿no? Sin entrar en detalles ni mucho menos, ¿no? A veces tenemos excusas de no puedo porque una u otra cosa, pero en mi caso, a mí no me dieron beca en el hospital. Gracias a Dios tuve mucho apoyo de la jefa, te puedo decir, que me daban días cuando no me daban días o que no se podía, ¿no? Pero era trasladarme, ser económicamente muy pobre y lo que sigue de pobre, y eso que ya era trabajador, pero creo que valió la pena. Creo que valió la pena el Sí, haberlo hecho. definitivamente valió la pena con todo lo que estás logrando en ese hospital. Y pues hay mucho que aprenderte a ti como profesional y pues al hospital por apoyarte, porque Apoyarte. sabemos que los hospitales son bien cerrados en Sí, muchísimos aspectos. Y qué bueno que dieron la apertura a que se llevara a cabo ese programa, ¿no? sí. Que va a ser parte de aguas. Yo sé que no va a ser ni el primero ni el último No, no, hospital no. en el estado ni en México. Sabemos que en otras partes quizá del mundo Ya se maneja en ya se esos, maneja. claro, sí. Entonces, pues qué logro tan grande, ¿no? Y vas a ver que te va a ir muy bien y te van a seguir apoyando las autoridades porque van a ver un cambio significativo tanto en el personal como en la atención de calidad que se les brinda tanto al inicio como al final de la vida Sí. a cada paciente y a los familiares de esos pacientes también. Cursos, habilidades y actitudes que sí hagan la diferencia, porque ya ves que hay muchos cursos que Sí, son buenos y otros no tan no tan buenos. buenos. ¿Qué cursos son obligatorios y que verdaderamente funcionen para habilidades y destrezas? Hablando de Lucín. Ok, si hablamos de la UCIN, algo que tendrían que tener todas las personas que entran, la reanimación neonatal. El Eso RALS. no es, el Ah, reneo. sí, El reneo, cierto. vas con los adultos. Esto no es opcional. Es una necesidad imperante, ¿no? Tienen que tener sí o sí la reanimación neonatal. Otro curso que considero muy importante, que lamentablemente aquí no me ha tocado que lo den, yo lo tomé en Ciudad de México, es el stable, el transporte neonatal, Órale. porque ahí es donde hay más errores, ¿no? Sí, Si pueden tomar algún curso de farmacología, alguna capacitación en farmacología, dosificación, dilución, de los medicamentos, estabilización de los medicamentos. Me ha tocado ver que, oye, este es fotosensible, no lo protegiste de la luz, por ejemplo, o malas diluciones como te hacía referencia. Entonces, creo que también es algo que tendrán que tener bien fundamentado. Y algo también importante es las fases respiratorias, ¿no? A lo mejor no una ventilación mecánica porque, pues a lo mejor no tengo el recurso para hacerlo, pero sí especialízate en CPAP. Tienes que manejar el CPAP porque si manejas un CPAP de forma adecuada o lo ideal, alto flujo, que nosotros no tenemos, que si tuviéramos alto flujo no evitaríamos muchos pacientes intubados, este, pues al menos en una fase respiratoria 2 como un CPAP, ¿no? Creo que es algo fundamental que tenemos que tener todos los que estemos ahí. sí, definitivamente tomen eso en nota. Si hoy empezaras de nuevo, ¿qué harías diferente? Híjole, ¿qué haría diferente? No, es que fueron muchas experiencias. Yo creo que hubiera aprovechado más ciertas clases. Eso haría diferente. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, mi coco siempre ha sido cardio. Sí, Yo, el mío también. sí, yo con cardio, de verdad, te lo juro. No sé por qué decía uno de mis docentes, es que cardio es como plomería o mecánica, una palabra que se utilizaba. Yo antes de irme al INP, estuve en la terapia intensiva cardiovascular, a mí me avisaron como un mes antes, te lo juro. Yo empecé a frustrarme. No sé si conoces al doctor Osuna, el cardiólogo pediatra. Yo le decía, No. doctor, ayúdame con las cardiopatías, las confundo, revuelvo aquí, revuelvo allá, cuáles son dependientes de oxígeno, cuáles no. Entonces yo batallaba mucho, ¿no? Y un día en la noche como que se me abrió el panorama, me acordé de las válvulas, cómo pasaba el flujo y así, pero yo creo que todavía prestar más atención en cardio, aunque no me fue mal si hablamos de una calificación, pero yo siento que ha sido mi coco cardio. Sí, definitivamente el mío también, la verdad. Sí, He batallado mucho con cardio, pero pues, ahí la llevamos poco a poco. Igual lo bueno que nunca dejamos de leer, ¿no? sí, ¿Qué recomendaciones le darías a los papás para evitar la muerte de cuna? ¿O ok. qué?
¿Qué es la muerte de cuna para la gente que no sepa? Pues mira, la muerte de cuna o la muerte súbita es aquella que se da en el lactante en su casa. No hay algo que diga fue específicamente por esto, ¿no? Pero sí se asocia a cuando ponen cobijas muy pesadas, Ah, peluches, por ejemplo, cerca del neonato, ¿no? Entonces, recomendaciones es ni cobijas muy pesadas, ni colocar al niño en posición prona, boca abajo, perdón, para que en casa nos entiendan, no colocar objetos cercanos al neonato, ¿no? O sea, esa es una recomendación. Y la vigilancia continua, eso. fíjate, ahorita mencionabas tú, pues no tengo la fortuna de tener hijos. Y yo digo, el día que tengo un bebé, con ¿Cómo lo voy a hacer? paranoico que soy, le voy a comprar un monitor y se lo voy a poner. Ándale, estarlo vigilando, ¿no? Porque, ay, no, no, o sea, es que uno ve tantas cosas que la verdad no dormiría, yo creo. Sí, me imagino que sí. Estás respirando, ¿cómo estás respirando? El aleteo, el traje intercostal. Ah, entonces, debe ser, es que siempre digo yo, el que nada sabe, nada teme. Sí, sí, no, sí es cierto. Entre El más, que nada entre más sabe, sabes, más miedo te da hacer ciertas cosas. sí, Sí, es que el que nada sabe, nada sí. teme. Y pues una recomendación para evitar la muerte de cuna, pues ya la estamos diciendo aquí. ¿Cuáles son las patologías más comunes por las que ingresa un neonato a la UCIN? En Ataque. base a tu experiencia y a la estadística también. Ok, lo más común es lo va a ser lo respiratorio. Taquineas transitorias, síndrome de dificultad respiratoria, por ejemplo, asfixias. Tenemos muchos pacientes con asfixia, ya sea perinatal o neonatal. Y si habláramos de las tres más comunes, sería la taquipnea, el SDR y las asfixias. Es lo que tenemos comúnmente, ¿no? Siempre la vía aérea, ¿no? Sí, sí, es lo más común. Y pues eso involucra tanto al neonato a término como al pretérmino como al prematuro, ¿no? Literalmente. Pero sí, lo respiratorio es lo que más tenemos. Muy bien. ¿Algún consejo ya para despedirnos que le quieras dar? ¿Qué mensaje le darías a los padres que confían la vida de su bebé al personal de enfermería? Porque ellos, o sea, entran su hora de visita, pero salen y en manos de quién está su bebé, Sí. ¿no? Yo creo que mi consejo principal para ellos es que no se queden con dudas, que pregunten todo lo que tengan en mente, tanto al enfermero a cargo de su bebé como al médico. Creo que si ellos preguntan y se van con un panorama un poco más claro, se van más tranquilos a casa. Entonces yo creo que eso es parte fundamental, que pregunten todo lo que puedan o consideren importante. Anótenlo. Si no me acuerdo del momento de la visita, lo anoto y cuando llegue a la visita lo pregunto, ¿no? Creo que es una forma en la que ellos se van a ir un poquito más tranquilos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Se me olvidó. No, eso, Ah, ¿cuál, por ejemplo, eso era de que a los papás, ok, perfecto. es en base a los papás, eh, van a aprender mucho aquí de bebés definitivamente. Otra de las cosas, ¿qué debería de saber papá o mamá en casa para evitar que haya, ya dijimos la muerte de cuna, pero accidentes con sus bebés? Ok, ¿Qué consejo le darías a esa? ¿Cómo darles de comer, por ejemplo? Que eso nadie te lo enseña. sí. ¿Cómo sacarle el aire? O sea, son cositas básicas que a lo mejor, pero que pueden llegar a complicar a un neonato, ¿no? Y más si no tiene buena succión, todo eso que a veces pasa. Ok, vamos por cosas básicas, ¿no? Lo ideal para mí, 100% sería el seno materno, ¿no? Bueno, por alguna complicación no puedo dar pecho, lo que tú quieras, bueno, la fórmula, pero la fórmula preparada de forma adecuada. Hay algunas medidores que vienen de 1 onza de leche por 1 onza de agua. Hay unas que vienen de 2 onzas de leche y tendrán que ser 2 onzas de agua. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hacen mal las preparaciones de la fórmula y está muy diluida. Estamos dando agua pintada, por decirlo de esta forma. Entonces, esa sería una recomendación. No dar té, no dar agua, no dar refresco, porque me ha tocado que le dan refresco, ¿no? Nada de eso. El neonato no ocupa más que el seno materno o la fórmula maternizada durante los primeros 6 meses de vida, al menos, ¿no? Inicio temprano de lo que es la lactación, o sea, cuando empezamos con alimentos, no dar huevo, no dar chocolate, que está relacionado mucho con las alergias a temprana edad. Otro punto importante, que su bebé tiene que hacer pipí, popó todos los días. No tiene que haber un día que no haga pipí o que no haga popó, ¿no? Que no evacúe para los profesionales, antes de que vayan a decir pipí, popó, ¿no? Que su abdomen esté blandito, o sea, que no se sienta un abdomen duro y que no respire agitado, o sea, que su respiración sea normal, ¿no? Esto es bien importante para los papás. También siempre les digo,
Si tu boquita se les pone medio azul o su tórax es un dato importante de dificultad respiratoria, tráigalo a urgencias, no se espere, ¿no? Y como punto adicional, no existe la mollera sumida, es una deshidratación, como lo sabemos. No lo paladeen, no lo pongan de cabeza y den golpecitos. El bebé lo que ocupa es hidratación, prácticamente. Muy importante, ¿no? La Sí, mollera, lo que es que los dices. paladean. Sí, 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 sí. Se usa más en los ranchos y eso, sí, pero todavía pasa actualmente, en pleno 2026. Hay sobadores de sí, molleras, ¿no? Que es deshidratación. es O correcto. sea, entonces la alimentación de un neonato, 100% leche. Y si Seno es materno, materna, mejor, mejor, sí. ¿verdad? ¿Qué vacunas o se ha puesto bien, bien de moda? Regresó la poliomielitis, Sí, hombre, a México. Eh, ¿Qué Hay mucho antivacuna también. ese es otro problema, En sí. Estados Unidos, un país de primer mundo, hay antivacunas. ¿Recomiendas la vacunación en el Sí, recién claro, nacido? claro. Tú luego mencionaste, México ya no tenía Poliomielitis. poliomielitis, por ejemplo, y hace algunos años, no recuerdo con exactitud, tuvimos los primeros casos de una enfermedad que ya estaba erradicada. Tú lo mencionaste, se levantaron muchos movimientos antivacunas. Entonces, las consecuencias que tenemos después son en su hijo o en su hija. Entonces, claro que recomiendo su esquema de vacunación completo, ¿no? Ok, que en ese momento estaba muy enfermo, bueno, a lo mejor no lo puede vacunar, pero ya pasó el proceso de enfermedad, llévalo a vacunar, porque acuérdate que pues algunas vacunas van a exacerbar la sintomatología como tal, ¿no? Pero sí, totalmente, pues hay que vacunarlos y hay que llevar un control del niño sano, ¿no? Que incluye peso, talla, alimentación, vacunas y demás. No sé, en mi caso, nunca me llevaron con un pediatra, ¿no? A mí tampoco, a mí tampoco. Eso te iba a Sí, preguntar. Ya ves que antes no se usaba. sí. Afortunadamente hoy ya se usa más que tengan su pediatra Su de pediatra, sí, cabecera, y sobre todo que vayan con pediatras actualizados, sí, porque hay cada pediatra arcaico, obsoleto. Entonces, es muy importante que lleven su control de niño sano, es como tú correcto. lo comentas, detectar anomalías que no se detectaron al inicio de vida. A lo mejor con el crecimiento va desarrollando Sí, alguna cardiopatía, sí, es va correcto. desarrollando el tamiz, qué bueno que me acordé. El ¿Qué tan tamiz importante es el tamiz auditivo y el tamiz cardiológico. cardiológico? Ok, los dos son sumamente importantes. No sé cómo lo manejen aquí en Tijuana, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de los tamices que deberían realizarse, porque no nada más es el metabólico. Tenemos el metabólico, que es el más conocido, y de ahí nos podemos ir al ampliado, ¿no? El metabólico, pues se toma dentro de los primeros 5 días de vida del recién nacido, más aproximadamente, ¿no? El auditivo, ¿qué pasa con un tamiz auditivo que no sé si lo mencionaste o no? Si no es detectado a tiempo, si yo no le hago un tamiz auditivo a mi paciente en los primeros 3 meses de vida y presenta hipoacusia, es un paciente que puede desarrollar sordera más adelante. Entonces, el tamiz auditivo también es importante. El cardiológico nos puede detectar si hubiera algún problema a nivel cardiovascular. No es más que una prueba de tamizaje. Ocuparíamos el cardiólogo pediatra como tal, pero ahí estamos detectando. Entonces, también sumamente importante. Y lo oftalmológico, por ahí tenemos algunas clínicas, Hospital General Tijuana, perdón, Mexicali, creo que lo receta también. Entonces, sí son importantes las detecciones tempranas en el neonato, ¿no? Porque nos van a ayudar a prevenir o a revertir ciertas cosas que se pudieron haber creado. Ok, es que el hospital no tiene el auditivo, se descompuso el aparato, siempre se descompone en todas partes. Bueno, a lo mejor no lo tengo yo, pero lo tiene este hospital. Entonces, sí buscar que se realicen los tamices de forma oportuna. Son gratis, Sí, igual que las vacunas, ¿no? igual que las vacunas, es correcto. Muy bien. Entonces ya escucharon, mamá, papá, primerizo, estudiantes. Ahora un consejo ya para finalizar al estudiante de enfermería pasante. Ok, al estudiante, enfermero y pasante, que hagan lo que hagan, lo hagan con pasión. Prácticamente, si yo lo que hago lo hago con pasión, lo voy a hacer bien y que no se queden estancados. Estudien, muchachos, lo que quieran, cuidados intensivos, quirúrgica, hora llamada preparatoria, pediatría, neonatología, lo que ustedes quieran, pero no se queden como licenciados. No porque sea malo, sino porque entre más se preparen, mayor va a ser la atención que le van a dar a su paciente y también entre más se preparen, mayores oportunidades van a tener. Sí, Entonces, definitivamente. eso que se preparen. Máster, tus redes sociales, Me encuentran en Instagram y en TikTok ¿cómo? como Aula Neonatal. ¿De qué hablas ahí? Obviamente sabemos que es Sí, neonato, pero tienes una... De hecho, ahí te descubrimos en TikTok.
le dije, René, oye, ¿de dónde conociste a Mario? No, me dice, un día estaba en Instagram, me salió un en vivo y dije, le voy a invitar al congreso. Y de ahí en fuera, y afortunadamente, pues te han dado más oportunidad Sí. de que Más visibilidad, expandas ¿no? más visibilidad. ¿Cómo has manejado la cuestión de redes sociales? Ahorita me comentabas que no has Ah, subido contenido no, porque no hay tiempo a hacer todo. sí. Pero ¿cómo has manejado esa? ¿Te han tirado hate? ¿Y Mira, por qué? fíjate, es algo interesante. Yo empecé por sugerencia de los alumnos. Ah, qué Profe. profe, que no sé qué. Yo así como que muchachos, con trabajo le entiendo al Instagram, ustedes quieren que entre al TikTok, ¿no? Por sugerencia de ellos empecé, entonces yo no sabía ni cómo hacer un en vivo, ni qué decir, y pues así, ¿no? Y un día me dijo alguien, ¿y por qué no graba la clase? Ah, pues me hace más fácil. Dije, doy la clase y se está transmitiendo. Respecto al que a los comentarios, como yo no traigo mi teléfono, no me doy cuenta. Una alumna que es la que me está grabando, es la que me dice, ah, hicieron estas preguntas, hicieron aquellas, pero no me dice las otras. Entonces yo no me entero. Y como yo no sé si se queda guardado o no, yo ya después ya no leo comentarios. Sí me pasó de repente que hacían comentarios un poquito fuera de tono, ¿no? Pero la alumna no me los decía en público. Y algo que aprendí por una alumna es, cuando tú hagas un en vivo, nunca leas las preguntas en voz alta, porque no sabes qué es lo que te pudieran estar Sí, la comentando. gente chingaqueditos, Sí, pues. pero si he tenido hate, la verdad no me he dado cuenta. Entonces no me ha afectado No, no en ese leas. aspecto, ¿no? No leas porque uno Sí. dice, no, no me afecta, pero No, sí te ya lo afecta. leíste, Sí, sí te afecta. te Sí te llega, afecta. definitivamente. Pues ya hablamos de todo prácticamente. Espero no sea la última vez. Van a aparecer las redes sociales del invitado aquí en pantalla y en la descripción para que vayan y lo sigan. Sube contenido muy bueno. Y sobre todo un área tan poco explorada como es la UCIN, que a mí me hacen muchas preguntas porque lo que yo les hable va a ser un adulto. Oye, ¿y en el pediátrico o en el recién nacido? No sé qué No es. tengo idea, Sí. lo etiqueto, hablan en natal, vayan y pregúntenle a él, porque yo no tengo, la verdad, la más mínima idea. Pues mi gente, suscríbanse, compartan y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Adiós.